Les damos de manera ambulatoria y por vía oral antibióticos y antimicóticos y utilizamos la menor cantidad posible de filgrastim. Con estos trasplantes simplificados hemos trasplantado a 613 pacientes. Estos son datos para abril de 2018. Lo hemos podido hacer de manera extrahospitalaria en el 95% de los casos. Hemos hospitalizado a unos cuantos. Casi todos los hacemos con una sola aféresis. En casos raros hemos hecho muchas, 4 lo más que hemos hecho. Casi nunca usamos Plerixafor porque es tremendamente caro. Tratamos de utilizar la menor cantidad posible de transfusiones y esa es la curva de supervivencia de los pacientes con trasplantes autólogos de médula ósea hechos por hemopatías, por enfermedades hematológicas, en tanto que hemos también hecho otras indicaciones. Vean ustedes, aquí están mieloma múltiple de los autólogos de leucemia aguda, Hodgkin, no Hodgkin y otras enfermedades hematológicas. Lo más frecuente que trasplantamos es mieloma de manera ambulatoria. Este es el método en el que describimos cómo lo hacemos sin congelar las células, empleando una sola dosis de melphalan, sin internar al paciente y con resultados comparables a los que se están haciendo en otros lugares del mundo. En el caso de mieloma, vean ustedes la curva de supervivencia, 80% vivos después del trasplante, lo cual pues obviamente es mejor que otros esquemas que se utilizan en mieloma. Yo sigo pensando que todo paciente con mieloma debe de trasplantarse a menos que tenga una contraindicación formal para hacerlo. Recientemente juntamos en un grupo multicéntrico datos de 359 pacientes que logramos trasplantar sin congelar el trasplante. Aquí hay datos de Colombia, de Venezuela, de México, etcétera. Está aquí el doctor Gómez Almaguer, como pueden ustedes ver, y juntamos ese número de pacientes que es en este momento el grupo más grande de trasplantes autólogos para mieloma y para linfomas. Y luego nos invitaron a escribir este editorial, la escribí con Bob Gale, sobre cómo ya hay que olvidarse de congelar células para trasplantar autólogos. Eso es lo que yo creo. Y el dinero destinado a esas unidades, mejor hay que destinarlo a otras cosas como son quimioterapia u otro tipo de cosas necesarias para poder llevar a cabo los trasplantes. Hicimos hace poco este comentario en el JCO sobre trasplantes sin criopreservación, 359 pacientes. Y también hemos extendido nuestras indicaciones a esclerosis múltiple. Hemos trasplantado hasta este momento 538 pacientes con esclerosis múltiple, casi todos ellos, la mayoría, 98%, vienen de fuera del país, específicamente de países nórdicos, de Canadá y de Estados Unidos. Ahí están los lugares de donde vienen. Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Canadá, Australia, Holanda, México y otros. Aquí la rebanada de México es chiquita, como ustedes saben, porque este padecimiento no es frecuente en mexicanos y además por aquello de que nadie es profeta en su tierra. A los pacientes con esta enfermedad les mejora el índice del IDSS, que es el índice de discapacidad. Mientras más bajo sea mejor, antes y después del trasplante. Y vean ustedes cómo, de acuerdo al tipo de esclerosis múltiple, primaria progresiva, secundaria progresiva o remitente recurrente, uno obtiene respuestas más o menos en el 80% de los casos. Y es interesante señalar que no hay ningún medicamento en esclerosis múltiple que permita tener estas respuestas que son desde luego mejores en primaria progresiva y en remitente recurrente que en esta otra variante, pero también se observan respuestas en esos pacientes. Esta información ya la hemos publicado y la verdad de las cosas es que hemos ido creciendo el número de trasplantes autólogos merced el empleo en esclerosis múltiple. Vean ustedes, por ejemplo, en esta revisión que hicimos David y yo hace poco, lo que pasa con la mejor droga, daclizumab, ocrelizumab, interferón, etcétera, mejora el 50% de los pacientes con esclerosis múltiple, en tanto que los trasplantes, aquí hay dos series, mejoran más o menos al 80%, es decir, no hay ningún tratamiento mejor para esclerosis múltiple que el trasplante de células hematopoyéticas autólogas. Cualquier droga es inferior. En el caso de los trasplantes halogénicos,
Decidimos nosotros irnos por los esquemas de intensidad reducida, porque se pueden hacer fuera del hospital y de manera simplificada. Se comenzaron a hacer 3 años después de los autólogos, en 96, en el Hospital Universitario de Nuevo León y en la Clínica Ruiz de Puebla. Esta es la primera publicación que hicimos en el año 2000, en donde dijimos en 4 pacientes que era posible trasplantarles la médula ósea halogénica sin tener que internarlos, y las características son que se utilizan medicamentos fáciles y baratos, busulfán, ciclofosfamida y fludarabina. Los hacemos de manera ambulatoria, les hacemos el menor número posible de aféresis, les ponemos pocas transfusiones, no usamos ganciclovir, no usamos tampoco inmunoglobulina endovenosa y usamos la menor cantidad posible de factores de crecimiento. Ahí están algunos de los datos de nuestros pacientes trasplantados. Para abril de 2018, 219, el tiempo que se tardan en recuperar granulocitos, plaquetas, cuántos hacen injerto agudo, crónico, la mortalidad al día 100, etcétera. Y aquí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas, la supervivencia de los 219 pacientes trasplantados con células hematopoyéticas halogénicas. Hemos hecho crecer nuestra unidad de aféresis. Tenemos en este momento 6 máquinas de aféresis para poder darnos abasto con los trasplantes, sobre todo los halogénicos que han crecido mucho. Y como les decía yo, hemos podido hacer crecer nuestro programa de trasplantes a nivel nacional, superando los que se hacen en otros lugares del país. Hemos hecho modificaciones del método tanto para los autólogos como para los halogénicos de cordón, que ya prácticamente no hacemos, ampliodénticos ambulatorios a dosis reducidas con ciclofosfamida post-trasplante y lo que hemos hecho crecer de trasplantes en esclerosis múltiple. Todo esto ha hecho que el trasplante de médula ósea se esté convirtiendo ya en un recurso terapéutico accesible a gentes quienes viven en países pobres o en economías de ingreso medio, ¿verdad? O países en desarrollo, que también se les llamaba. Y aquí están más o menos los costos de lo que están costando los procedimientos de autólogo, halogénico, de cordón y los haplos. ¿Cómo les va? Más o menos a largo plazo. Esto es similar a lo que ha pasado en todo el mundo. Y vean ustedes los costos considerablemente menores de lo que ocurren en otros países del mundo. Entonces, resumiendo un poco la experiencia de los métodos mexicanos para trasplantar la médula ósea, cubren la misma proporción de pacientes, no son una manera sencilla de trasplantar, como alguien dijo alguna vez, requiere mucho apoyo de laboratorio, no se requieren unidades especiales, podemos hacerlos fuera del hospital 95 de cada 100 veces, y desde luego pues son más baratos y en consecuencia son una realidad para la práctica de la medicina. Otra cosa interesante es que entre esta primera publicación que hemos hecho con el método mexicano para trasplantar la médula ósea y la última, que es esta, donde demostramos que no se requiere máquinas para congelar células para trasplantar, este fue de 2017, esta fue hecha en 2000. En esos 17 años hemos hecho 149 publicaciones con el método para trasplantar la médula ósea, lo cual nos ha mantenido por lo menos entretenidos. Algo que también es interesante es que el CIBMTR el año pasado nos concedió al doctor Gómez Almaguer y a un servidor este premio que le han dado a otros trasplantólogos del mundo, como Ricardo Pasquini, Santiago Pavlovsky, el doctor Gabamzadeh, Boris Lavar, el doctor Chandi de la India, el doctor Kodera de Japón. Y el año pasado les decía yo que a David y a mí nos dieron esta distinción por los cambios que hemos hecho para trasplantar la médula ósea de manera tal que se hagan accesibles a un mayor número de gentes que viven en economías desfavorables. Debo señalar que lo que comenzamos a hacer en el año 2000, hace ya 18 años, pues fue severamente criticado y sigue siendo severamente criticado, pero por lo menos organizaciones como esta nos han reconocido. Aquí está, en esta foto están mis nietos, algunos de ellos, y fue una experiencia interesante. Esa foto está truqueada. Vean ustedes cómo el doctor Gómez Almaguer
que fue correceptor de esta distinción. Tiene el pelo amarillo, ¿ya vieron? Y yo también. Y aquí Paul Martin, que es el presidente del CIBMTR, igual. Parece que Donald Trump mandó poner unos foquitos amarillos arriba para que todos saliéramos estilo Trump. Es una foto ahí truqueada, ¿verdad? Este es el premio que dan para avanzar el campo de las células hematopoyéticas y para promover el trasplante de médula ósea en todo el mundo. También con motivo de este tipo de colaboraciones ha habido otros reconocimientos, y algo que es interesante es que, merced a los cambios que hemos hecho, hemos logrado que más pacientes se trasplanten. Seguimos estando por abajo de lo ideal, que más pacientes se curen, que más trabajos se publiquen, que haya una mejor educación médica, que haya una mejor atención médica y que México ya por lo menos se haga visible en el mundo de los trasplantes, merced a las publicaciones y a los datos que les he mostrado con anterioridad. En todo el mundo, a manera de corolario de lo que me tocó desarrollar, el trasplante de médula ósea es un recurso terapéutico imprescindible. Es imperativo emplear métodos simplificados. Aquel que dice que va a reproducir lo que aprendió a hacer en Europa o en Estados Unidos, probablemente no le vaya muy bien. Hay que hacer más autos que halos. Lo ideal es hacer 2 autos por cada halo. Ya no hay que hacer cordones, hay que hacer más haplos. Es más barato, pegan mejor, puede uno recurrir nuevamente al donador, en fin, tiene muchas ventajas. Todo mundo tiene un familiar haploidéntico. Hay familias de niños adoptados más que son complicados, pero son realmente